¿Alguna vez te has sentido solo, agotado, como si llevaras una carga que no puedes seguir sosteniendo? ¿Te has preguntado si hay una salida cuando todo parece oscuro y sin respuestas? Muchos vivimos atrapados en un ciclo de preocupaciones, intentando resolver todo con nuestras propias fuerzas. Luchamos por nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra salud, por un futuro mejor, y a veces nos sentimos vencidos. Oramos, buscamos, esperamos, pero parece que nada cambia. La pregunta que retumba en nuestro corazón es: ¿dónde está Dios en medio de esto? Hoy quiero hablarte directamente a ti, que te encuentras cansado, que ya no sabes cómo seguir. Este no es un video cualquiera, no es una charla motivacional superficial, ni una promesa vacía. Es una invitación sincera a descubrir una verdad que tiene el poder de cambiar radicalmente tu vida. Porque existe un secreto que no muchos conocen, un poder que no está en lo que haces, sino en lo que decides soltar. Y ese poder se activa cuando decides entregarle todo a Dios. Imagínate dejar de cargar solo ese peso. Imagínate vivir con la certeza de que no estás solo en tus batallas. Imagínate experimentar paz en medio de la tormenta, dirección cuando todo parece confuso y fuerza donde ya no te quedan energías. En los próximos minutos vas a descubrir historias reales, verdades espirituales profundas y testimonios que te harán ver que la fe no es solo una idea bonita, sino una herramienta poderosa capaz de transformar lo imposible en milagro. Quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje no solo es para inspirarte, es para liberarte. Vamos a descubrir juntos lo que sucede cuando decides, de una vez por todas, dejar de luchar solo y entregarle todo a Dios. Hablar de fe no es hablar de religión. No se trata de ritos, de costumbres o de pertenecer a una comunidad específica. Hablar de fe es hablar de confianza. Es hablar de una convicción profunda que te sostiene cuando todo lo demás se derrumba. La fe, en su esencia más pura, es creer sin ver. Es caminar sabiendo que hay un propósito, aunque el camino esté cubierto de niebla. Es confiar en que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y lo más poderoso es soltar el control, porque sabes que en sus manos tu vida está segura. Jesús lo expresó de una forma tan simple como contundente. Si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se movería. Nada les sería imposible. Mateo 17:20. Esa frase no es poesía espiritual. Es una promesa directa. Es una llave que abre lo sobrenatural. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto creer? Porque hemos sido entrenados para depender solo de lo que vemos, tocamos y medimos. Desde pequeños aprendimos que ver para creer, cuando en realidad, en el reino de Dios, es al revés. Creer para ver. La fe genuina no significa que todo saldrá perfecto o que no enfrentaremos dificultades. Significa que, pase lo que pase, no caminamos solos. Es vivir con la certeza de que hay un Dios que ve más allá, que conoce el final desde el principio y que tiene un plan perfecto incluso cuando nuestra vida parece un caos. Entregar todo a Dios no es rendirse en el sentido negativo de la palabra. Es rendirse en confianza. Es como cuando un niño se lanza a los brazos de su padre sin dudar, sabiendo que será sostenido. Esa imagen representa la fe que Dios espera de nosotros, simple pero firme. Y es importante entender esto. No es la cantidad de fe lo que mueve a Dios, sino la calidad. Una fe pequeña pero auténtica tiene más poder que una fe grande llena de dudas. Porque no se trata de nosotros. Se trata de en quién depositamos esa fe. Es el objeto de nuestra fe, Dios, lo que hace la diferencia. Cuando decides confiar plenamente en Dios, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu mente comienza a renovarse, tus emociones se estabilizan, tus decisiones se alinean con un propósito mayor. Y esa transformación interior
es muchas veces el primer gran milagro. Entonces, ¿qué pasa cuando entregas todo a Dios? Pasa que dejas de vivir en ansiedad. Pasa que el miedo ya no dicta tus pasos. Pasa que tu vida empieza a moverse al ritmo del cielo, no del caos. Pasa que descubres que hay descanso, paz y fuerza más allá de tus límites. Y esto no es una teoría, es una realidad disponible para todos los que se atreven a creer. Para todos los que, cansados de luchar solos, deciden mirar al cielo y decir: Dios, te lo entrego todo, ya no puedo más, pero tú puedes. A partir de aquí, el viaje se vuelve extraordinario, porque lo que viene a continuación no es solo enseñanza, es evidencia. Son historias de hombres y mujeres reales que decidieron confiar, y lo imposible sucedió. Noé, fe en lo absurdo. Imagina recibir una instrucción divina que va completamente en contra de la lógica. Eso le sucedió a Noé. Vivía en una época en la que jamás había llovido sobre la tierra, y sin embargo, Dios le pidió construir un arca gigantesca para salvar a su familia y a los animales del diluvio que vendría. ¿Cómo responder a una orden así sin cuestionar? Noé no tenía pruebas. No tenía evidencias científicas, solo tenía una palabra, y con esa palabra construyó. Día tras día, mientras otros se burlaban, él obedecía. Y fue esa fe, esa convicción sin ver, lo que lo salvó a él y a su descendencia. Su historia nos enseña que la fe verdadera se demuestra en la acción, aun cuando el resultado parezca lejano o absurdo. Moisés, el mar que se abrió. El pueblo de Israel huía de la esclavitud en Egipto, liderado por Moisés. Al frente, el Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón. Humanamente estaban atrapados. No había salida. Pero Moisés creyó en la palabra de Dios. Levantó su vara y el mar se abrió. Este momento marcó la historia. No por el milagro en sí, sino por lo que representa, que cuando depositamos nuestra fe en Dios, Él hace caminos donde no los hay. Él abre puertas en medio del desierto. Él no necesita condiciones ideales para actuar, solo necesita un corazón dispuesto a creer. Abraham y Sara, esperar contra toda esperanza. Dios le prometió a Abraham que sería padre de una gran nación, pero había un problema. Él era anciano y su esposa estéril. Desde cualquier punto de vista humano, la promesa era imposible. Pero Abraham creyó, esperó años, vio pasar el tiempo, la fuerza, la lógica, pero no perdió la fe, y al final, Dios cumplió. Sara dio a luz a Isaac, y con él comenzó una descendencia innumerable. Abraham fue llamado el padre de la fe, no porque no dudara, sino porque aún con dudas eligió confiar. Esta historia nos muestra que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de confiar cuando no hay respuestas. José, del foso al palacio. José tuvo sueños dados por Dios. Vio que algún día estaría en autoridad, liderando incluso a su propia familia. Pero poco después fue vendido por sus hermanos, esclavizado en Egipto, falsamente acusado y encarcelado. Años pasaron. Todo parecía ir en la dirección opuesta a lo que Dios había dicho, pero José no se rindió, mantuvo su fe viva, y en el tiempo perfecto fue sacado de la cárcel y puesto como segundo al mando en todo Egipto. Su fe lo sostuvo durante los momentos más oscuros y al final fue vindicado. José nos enseña que cuando confiamos en Dios, incluso el sufrimiento tiene propósito. Incluso las traiciones y caídas son parte del proceso de preparación para algo mayor. David, contra el gigante. David era un joven pastor cuando se enfrentó a Goliat, un guerrero experimentado y temido. Nadie en Israel se atrevía a luchar contra él, pero David, con una fe sencilla y valiente, lo enfrentó con una honda y 5 piedras. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No fue su fuerza lo que venció al gigante, fue su fe, la convicción de que Dios estaba con él. Y esa fe le dio la victoria.
La historia de David nos inspira a enfrentar nuestros propios Goliats, los miedos, las deudas, los diagnósticos, los fracasos, sabiendo que no estamos solos, que si Dios está con nosotros, no importa cuán grande sea el enemigo. Tal vez mientras escuchabas las historias de Noé, Moisés, Abraham, José y David, pensaste, eso está bien para ellos, pero mi situación es muy distinta. Y es una reacción humana. Después de todo, estamos hablando de personajes bíblicos, héroes de la fe. Pero lo que a veces olvidamos es que todos ellos eran personas comunes, como tú y como yo, con miedos, dudas, errores, pero con una decisión firme, creerle a Dios por encima de todo. Entonces, ¿cómo se traduce esa fe en la vida moderna? ¿Cómo se ve hoy confiar en Dios en medio de una crisis familiar, un diagnóstico médico devastador o una bancarrota financiera? Primero, entendamos que la fe no requiere condiciones ideales. Puedes comenzar justo donde estás, en tu dolor, en tu confusión, en medio del desorden. La fe no espera a que todo esté bien para activarse. Es, de hecho, lo que comienza a ordenar el caos. Por ejemplo, imagina una madre soltera que no sabe cómo alimentar a sus hijos al día siguiente. Ella no ve salida, pero en lugar de caer en desesperación, se arrodilla y ora. Le entrega a Dios su preocupación. Decide no afanarse por el mañana, sino confiar en que Él proveerá. Esa es fe práctica. O un joven que ha caído en adicciones y siente que no tiene valor, pero escucha que Dios no lo ha abandonado y cree, decide dar un paso, buscar ayuda y empieza un proceso de restauración. Esa es fe en acción. No se trata de tener una vida perfecta para creer, se trata de creer para empezar a ver la transformación. Dios no está buscando personas impecables, está buscando corazones dispuestos. Y cuando encuentra uno que le dice, aquí estoy, confío en ti aunque no entienda todo, Él comienza a moverse. La fe transforma la forma en que enfrentamos nuestras batallas. No elimina automáticamente los problemas, pero cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios va delante y que lo imposible para nosotros es completamente posible para Él. Es por eso que no importa tu situación actual. Puedes estar atravesando una enfermedad, una pérdida, un fracaso. Puedes sentir que tu vida ha perdido rumbo, pero si decides hoy entregar todo en las manos de Dios, algo comenzará a cambiar, porque la fe no es solo un concepto, es una forma de vivir. Y cuando se vuelve tu estilo de vida, el miedo pierde poder, la esperanza se fortalece y tu historia comienza a alinearse con los planes eternos de Dios. El miedo es uno de los sentimientos más poderosos que podemos experimentar. Tiene la capacidad de paralizar, de distorsionar la realidad y de hacernos tomar decisiones desde la inseguridad, no desde la fe. Y lo peor es que no necesita razones lógicas para aparecer. Puede surgir de la incertidumbre, del «y sí», del recuerdo de un fracaso o del temor a lo desconocido. Por eso, uno de los ataques más frecuentes que enfrenta nuestra fe es el miedo. Es el arma favorita del enemigo porque sabe que una persona con miedo es una persona bloqueada. Pero aquí es donde la fe se revela como un escudo impenetrable. Efesios 6:16 lo dice claramente. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Esos dardos son pensamientos de duda, de ansiedad, de inseguridad. Son esas voces internas que dicen, no lo vas a lograr, no hay salida, Dios se olvidó de ti. Pero la fe responde, Dios está conmigo, y si Él está conmigo, nada me detendrá. La Biblia está llena de momentos en los que el miedo quiso dominar, pero fue vencido por la fe. Uno de los ejemplos más impactantes es el de David enfrentando a Goliat. Todo el ejército de Israel temblaba ante ese gigante, pero David tenía algo que los demás no, una confianza total en Dios. No importaba cuán grande fuera el enemigo, él sabía que no estaba solo.
Su fe lo blindó del miedo y lo impulsó a la victoria. Otro momento inolvidable es el de los discípulos en la barca durante la tormenta en el mar de Galilea. El viento rugía, las olas golpeaban y ellos pensaban que iban a morir. Estaban con Jesús, pero el miedo los cegaba. Lo despertaron gritando y él, con una sola orden, calmó la tempestad. Luego les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ese pasaje es una radiografía de lo que nos sucede tantas veces. Jesús está con nosotros, pero el miedo nos hace dudar. Nos hace olvidar quién va en la barca con nosotros. Nos hace mirar más la tormenta que al Salvador. Y aquí viene una verdad que debemos grabar en el corazón. Tener fe no significa no sentir miedo. Significa que, aunque sientas miedo, decides avanzar, decides creer, decides seguir caminando, porque sabes quién va contigo. La fe no elimina automáticamente el miedo, pero le resta poder, le quita el control. Y cuando cultivamos una vida de comunión con Dios, en oración, en la palabra, en alabanza, ese escudo se fortalece. Nuestra mente se llena de las promesas de Dios y eso neutraliza el temor. Otro ejemplo es Josué, llamado a liderar al pueblo de Israel tras la muerte de Moisés. Una responsabilidad gigante. Podía haber sido consumido por la inseguridad, pero Dios le dijo, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa palabra lo sostuvo y su fe le dio la victoria. Hoy, tú también puedes recibir esa misma instrucción. En medio de tus batallas, tus decisiones difíciles, tus noches de insomnio, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Y si Él está contigo, no hay nada que temer. Así que la próxima vez que el miedo toque tu puerta, recuerda esto, no estás solo. Tienes un escudo, se llama fe, y cuando lo levantas, el miedo no puede tocar tu corazón. Hay momentos en la vida en los que lo lógico no alcanza. Cuando el diagnóstico médico es terminal, cuando la cuenta bancaria está en cero, cuando la relación parece irrecuperable. Son situaciones donde la razón se queda corta y solo queda un recurso, la fe. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. Es el puente entre lo visible y lo invisible, entre lo natural y lo sobrenatural. No es un acto de magia ni un pensamiento positivo. Es una conexión directa con el poder de Dios. En la Biblia, una de las historias más impactantes es la de la mujer que sufría de hemorragias hacía 12 años. Había gastado todo en médicos, probado todos los tratamientos posibles y nada funcionaba. Pero ella escuchó que Jesús pasaría cerca y creyó. Creyó que si tan solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. En medio de la multitud, luchó por acercarse, tocó su ropa. Y en ese instante, el milagro ocurrió. Jesús se detuvo y le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado». No fue el contacto físico, fue su fe. Una fe que rompió barreras, que desafió la lógica, que se aferró a la esperanza. Y ese milagro no quedó registrado solo como un hecho histórico. Está allí para mostrarnos lo que todavía es posible hoy. Otro momento sobrenatural es cuando Pedro camina sobre las aguas. Mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible, pero cuando dudó, se hundió. Esta escena nos enseña que los milagros suceden no cuando tenemos todo resuelto, sino cuando estamos enfocados en Dios, no en las olas. Jesús mismo dijo, «Todo es posible para el que cree». Marcos 9:23. Esta frase no tiene fecha de expiración. Sigue siendo verdad hoy, pero requiere una fe genuina, una confianza que se mantiene incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. Y no se trata solo de milagros físicos. Dios también realiza milagros emocionales y espirituales. Sana corazones rotos, restaura familias, libera de adicciones, renueva identidades. A veces, el mayor milagro no es que cambie la situación, sino que Él te transforme a ti en medio de ella. La clave está en creer de verdad,
en acercarte a Dios con un corazón rendido, dispuesto a confiar incluso cuando no hay señales, porque cuando hay fe, Dios se mueve, y cuando Dios se mueve, lo imposible se vuelve posible. Así que si hoy necesitas un milagro, sea cual sea, este es el momento de activarlo. ¿Cómo? Entregando todo, rindiéndote ante Dios y diciendo, no entiendo, pero creo, no veo, pero confío, no tengo fuerzas, pero sé que tú puedes. Esa fe, humilde y sincera, es más poderosa que cualquier tormenta, porque no depende de ti, sino de quien te prometió estar contigo todos los días. Si hay algo que todos compartimos, es el dolor. Ningún ser humano está exento de atravesar momentos difíciles. Enfermedades, pérdidas, decepciones, traiciones, fracasos. Las pruebas llegan sin invitación y muchas veces sin explicación. La gran pregunta no es si vendrán, sino cómo responderemos cuando lleguen. Aquí es donde la fe se vuelve esencial, porque la fe no solo sirve para ver milagros o vencer gigantes, también es lo que te sostiene cuando todo se cae. Es la ancla que te mantiene firme cuando las olas golpean con fuerza. Uno de los mayores ejemplos en la Biblia de fe, en medio del sufrimiento, es Job. Lo perdió todo, sus riquezas, sus hijos, su salud. Y sin embargo, en medio de esa devastación, pronunció una frase que aún hoy resuena con poder. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job no entendía lo que estaba pasando, no tenía respuestas, pero tenía una convicción, que Dios seguía siendo digno de confianza, y esa fe fue la que lo sostuvo hasta que llegó la restauración. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Otro caso es el de José, de quien ya hablamos. Fue traicionado, vendido como esclavo, encarcelado injustamente y pasó años esperando, pero jamás dejó de creer, y en el momento preciso fue exaltado. Al mirar atrás, José entendió. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. La fe permite ver más allá del dolor. Nos recuerda que Dios sigue trabajando incluso cuando no entendemos lo que sucede. Nos da esperanza de que hay un propósito más grande, aunque todavía no lo veamos. El apóstol Pablo también sufrió intensamente. Cárceles, persecuciones, naufragios, y aún así escribió, los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria que ha de venir. Romanos 8:18. Pablo vivía con una perspectiva eterna. Sabía que lo que enfrentaba era temporal, pero lo que Dios tenía preparado era eterno. ¿Y tú? Tal vez estás en una temporada oscura. Tal vez perdiste algo o a alguien. Tal vez sientes que ya no puedes más. Déjame decirte algo, no estás solo, y esta prueba que enfrentas no define tu destino. Es parte del proceso, es parte de la historia que Dios está escribiendo contigo. La fe no niega el dolor, lo enfrenta con esperanza. No es una ilusión, es una fortaleza interna que dice, esto me duele, pero no me destruye. Esto me afecta, pero no me detiene. Porque sé en quién he confiado. Y cuanto más te sumerges en la palabra de Dios, más tu fe crece. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Y cuanto más oras, más tu corazón se conecta con el cielo. Así que si estás en medio de una prueba, no te sueltes de Dios. No dejes de orar, no dejes de creer. Porque justo cuando todo parece más oscuro, es cuando la luz está a punto de brillar. Dios no es indiferente a nuestra fe. Él ve cada oración hecha en lágrimas, cada acto de obediencia en secreto, cada paso dado en medio de la incertidumbre. Y aunque a veces la recompensa no llega en el tiempo o en la forma que esperamos, siempre llega. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esta es una promesa clara. Dios no solo observa, también responde. ¿Y cómo se ve esa recompensa?
A veces es visible, una provisión inesperada, una sanidad milagrosa, una relación restaurada. Pero muchas veces las recompensas son internas y eternas. Paz en medio del caos, sabiduría para decidir, propósito renovado, esperanza que no muere. La fe genuina trae frutos, incluso cuando nadie más los ve. Porque la recompensa más grande no está en lo material, sino en lo que se construye dentro de ti, una relación profunda con Dios. Abraham, por ejemplo, fue recompensado no solo con un hijo, sino con la confirmación de una promesa eterna. La viuda de Sarepta, que dio lo poco que tenía al profeta Elías, fue recompensada con provisión diaria durante una gran sequía. Jesús mismo dijo: «Todo aquel que haya dejado casa, familia o tierras por causa mía y del Evangelio, recibirá 100 veces más y la vida eterna». Marcos 10, 29, 30. La recompensa suprema de la fe es esta, la vida eterna, porque creer en Jesús, confiar en su sacrificio, es lo que nos asegura una eternidad junto a Dios. No hay promesa más alta ni más profunda. Pero no tenemos que esperar al cielo para experimentar las bendiciones de la fe. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz, inexplicable, sobrenatural, es una de las recompensas más preciosas que podemos recibir en esta vida. Y también está la recompensa de caminar en propósito. Jesús dijo: «Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto». Y Juan 15:5. La fe nos conecta con nuestra verdadera fuente, y eso produce frutos que impactan nuestra vida y la de quienes nos rodean. Así que si has estado creyendo, confiando, esperando, no pienses que es en vano. Dios ve cada acto de fe, y Él es fiel para recompensarte, aquí y en la eternidad. Llegamos a ese momento crucial donde las palabras deben transformarse en decisión, donde lo que escuchaste no se queda solo en inspiración, sino que se convierte en transformación. Hoy Dios te está invitando a algo más grande que simplemente tener fe. Él te llama a entregarle todo: tus miedos, tus dudas, tus planes, tu futuro, tus heridas, tus sueños, todo. Este es un llamado íntimo, profundo y personal. No importa si has fallado antes, no importa si sientes que tu fe es pequeña o inestable. Lo único que importa es que estés dispuesto. Dios no rechaza un corazón que se acerca con sinceridad. Así que, ahora mismo, quiero invitarte a hacer una pausa. Cierra tus ojos por un instante. Respira hondo y habla con Dios. Dile lo que sientes. Entrega eso que te pesa. Suéltalo. Ya no tienes que luchar solo. Él está contigo. Él quiere tomar el control, pero no forzará tu vida. Necesita tu permiso. Ora conmigo estas palabras. Señor, hoy vengo ante ti tal como soy. No tengo todas las respuestas, pero tengo algo que quiero darte: mi corazón. Reconozco que necesito tu ayuda, que mis fuerzas no son suficientes. Te entrego mi vida, mis cargas, mis temores. Enséñame a confiar en ti, ayúdame a caminar por fe. Hoy decido dejar de luchar solo y confiar plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, te aseguro que algo comenzó a cambiar dentro de ti. Tal vez no lo veas aún, pero pronto lo sentirás, porque Dios honra cada paso de fe, por pequeño que parezca. Has llegado al final de este mensaje, pero tal vez sea el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Si este contenido habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con 2 o 3 personas que necesiten escuchar una palabra de fe, esperanza y transformación. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta jornada de fe. Tu apoyo es clave para seguir llevando luz a quienes más la necesitan. Recuerda, Dios sigue haciendo lo imposible y todo empieza con una decisión: confiar. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.